En 1978, trabajadores de la compañía eléctrica cavaban rutinariamente bajo las calles del centro histórico de Ciudad de México cuando sus palas chocaron contra algo sólido. No era concreto, no era tubería, era piedra. Piedra tallada con una precisión que no debería existir a esa profundidad. Cuando limpiaron el polvo de siglos, apareció ante sus ojos el rostro de Coyolxauhqui, la diosa lunar desmembrada, mirándolos desde un disco de piedra de más de 3 metros de diámetro. Ese descubrimiento casual desencadenaría la excavación más importante de México en el siglo XX. Pero también abriría una puerta que algunos querían mantener cerrada para siempre. Porque bajo el Templo Mayor no solo había ruinas, había secretos que desafiaban todo lo que creíamos saber sobre los aztecas, sobre su desaparición y sobre lo que realmente ocurrió cuando los españoles llegaron a Tenochtitlan. Secretos que incluso hoy, 45 años después, permanecen ocultos en bóvedas selladas, clasificados como material sensible, prohibidos para el público. Esta es la historia de lo que encontraron y de por qué nunca debimos encontrarlo. Ciudad de México descansa sobre un lago fantasma. Cada edificio, cada calle, cada metro cuadrado de esta megaurópolis está construido sobre lo que alguna vez fue Tenochtitlan, la capital del Imperio Azteca, levantada en medio del lago Texcoco. Los conquistadores españoles destruyeron la ciudad piedra por piedra, templo por templo, intentando borrar todo rastro de la civilización que habían sometido. Enterraron sus templos, sus palacios, sus monumentos. Construyeron su catedral directamente sobre el Templo Mayor, el centro espiritual del mundo azteca. Durante casi 500 años, los secretos de Tenochtitlan permanecieron sepultados bajo toneladas de historia europea, pero en 1978 la diosa Coyolxauhqui decidió emerger, y con ella comenzó a despertar algo más. El proyecto Templo Mayor fue lanzado oficialmente en 1978 bajo la dirección del arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma. Las excavaciones revelaron estructuras superpuestas, 7 etapas constructivas del templo que los aztecas habían edificado una sobre otra durante 200 años. Cada nueva capa representaba un reinado, una conquista, un ciclo de destrucción y renacimiento. Los arqueólogos encontraron ofrendas extraordinarias, máscaras de turquesa, cráneos incrustados con obsidiana, jaguares sacrificados, objetos de jade de valor incalculable. Todo estaba documentado, catalogado, exhibido en el museo que se construyó junto a las ruinas. Todo excepto lo que encontraron en las cámaras profundas. Aquellas que nunca aparecieron en los informes oficiales. Aquellas de las que los trabajadores fueron obligados a firmar acuerdos de confidencialidad. Aquellas que cambiaron para siempre la forma en que entendemos la caída de Tenochtitlan. María Estrada había trabajado como restauradora en el Instituto Nacional de Antropología e Historia durante 22 años, cuando fue asignada al proyecto Templo Mayor en 1982. Era una profesional meticulosa, respetada por su capacidad para preservar los materiales más delicados, textiles precolombinos, códices dañados, pigmentos que se desvanecían con la luz. Su trabajo consistía en tratar las piezas recién excavadas antes de que fueran trasladadas al museo. Pero en noviembre de 1982, María fue convocada a una reunión privada con el director del proyecto. Le dijeron que había sido seleccionada para un trabajo especial, un trabajo que requería absoluta discreción. Le mostraron fotografías de algo que habían encontrado en la cámara 3, un espacio subterráneo localizado directamente bajo lo que había sido el Sancta Sanctorum del Templo Mayor. Las fotografías mostraban paredes cubiertas con glifos que María no reconoció.
No eran mexicas, no eran mayas, no pertenecían a ningún sistema de escritura conocido en Mesoamérica, y había algo más. Objetos de metal que brillaban con un lustre que no correspondía al cobre o al oro que los aztecas conocían. María firmó los documentos, descendió a la cámara, y lo que vio allí cambió su vida para siempre. Durante los siguientes 8 meses, María trabajó en las profundidades del Templo Mayor, restaurando piezas que nunca serían exhibidas. Códices escritos en una lengua que ningún experto podía traducir. Instrumentos cuyo propósito nadie comprendía. Y los murales. Murales que representaban eventos que no coincidían con ninguna cronología conocida de Tenochtitlan. Mostraban visitantes llegando del este, pero no eran españoles. Las figuras tenían características diferentes, vestimentas que no correspondían al siglo XVI. Y en los murales, estos visitantes entregaban algo a los sacerdotes aztecas, algo que parecía ser conocimiento prohibido. María tomó notas meticulosas, dibujó copias de los glifos, fotografió lo que pudo con una cámara que había escondido en su bolso. Sabía que lo que estaba haciendo era peligroso, pero también sabía que alguien tenía que documentar la verdad antes de que la ocultaran para siempre. Y tenía razón. En julio de 1983, María Estrada desapareció. Su estación de trabajo fue desmantelada. Sus registros confiscados, su nombre borrado de todos los documentos oficiales del proyecto Templo Mayor. Oficialmente, María había renunciado por motivos personales y se había mudado a provincia. Pero su familia nunca recibió una llamada. Nunca encontraron su cuerpo. Y durante 42 años, su desaparición fue apenas una nota al pie en los archivos del INAH, un expediente perdido entre miles de empleados que habían pasado por la institución, hasta que en 2025 una caja apareció, y con ella la verdad que María había intentado preservar. Si lo que vas a escuchar te inquieta tanto como a nosotros, suscríbete a Ecos del Silencio y activa las notificaciones. Porque este misterio apenas comienza a revelarse, y lo que viene es aún más perturbador. Para entender lo que María encontró, debemos regresar 500 años atrás, al momento en que Hernán Cortés y sus hombres entraron por primera vez a Tenochtitlan. Los relatos españoles hablan de una ciudad magnífica que rivalizaba con cualquier capital europea, con canales que reflejaban palacios blancos, mercados que ofrecían productos de todo el imperio, y en el centro, el Templo Mayor, una pirámide doble que se elevaba hacia el cielo como una montaña artificial. Pero hay detalles en las crónicas que los historiadores han pasado por alto durante siglos. Detalles que cobran un significado completamente diferente a la luz de lo que se encontró en la cámara 3. Bernal Díaz del Castillo, soldado de Cortés, que escribió la crónica más detallada de la conquista, menciona que cuando fueron llevados a lo alto del Templo Mayor, Moctezuma les mostró un aposento especial donde se guardaban objetos sagrados que ningún español podía ver. Describió que el emperador parecía nervioso, casi temeroso de que los extranjeros descubrieran algo específico. Y cuando los españoles preguntaron qué había en aquella cámara prohibida, Moctezuma respondió con una frase críptica que Bernal registró textualmente. Son los regalos de los que vinieron antes, los que nos enseñaron a leer el cielo. Los aztecas tenían un sistema de creencias complejo que incluía profecías sobre el regreso de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, un dios o rey que había partido hacia el este prometiendo volver. Muchos historiadores han especulado que esta profecía facilitó la conquista española, pues Moctezuma habría confundido a Cortés con el dios que regresaba. Pero hay un problema con esta teoría. Los códices mexicas más antiguos
Aquellos que sobrevivieron a la quema masiva ordenada por los frailes españoles muestran que la profecía de Quetzalcóatl era mucho más específica de lo que se ha enseñado. No hablaba simplemente de un dios que regresaría. Hablaba de conocimiento que debía ser protegido hasta su retorno. Conocimiento que había sido entregado a los toltecas siglos antes, pasado luego a los aztecas, y que debía permanecer oculto en las profundidades del templo hasta que llegara el momento correcto. Momento que, según los sacerdotes, no era la llegada de los españoles. Era algo que vendría después. Algo que aún no ha ocurrido. La cámara 3 fue descubierta en octubre de 1982, durante una excavación de rutina en el sector noreste del Templo Mayor. Los arqueólogos habían estado retirando escombros cuando una de las trabajadoras, una joven llamada Rosa Jiménez, sintió que el suelo cedía bajo sus pies. El equipo descubrió una losa de piedra que ocultaba una escalera descendente. No estaba en ningún mapa. No correspondía a ninguna de las 7 etapas constructivas documentadas del templo. Era anterior, mucho más antigua. Cuando descendieron con linternas y equipos de medición, encontraron que la cámara tenía características arquitectónicas que no coincidían con el estilo mexica. Las paredes eran perfectamente lisas, pulidas con una precisión que hubiera requerido herramientas que los aztecas oficialmente no poseían. El techo formaba una bóveda sin ningún soporte central, un logro ingenieril que desafiaba las capacidades constructivas conocidas de las civilizaciones mesoamericanas. Y en el centro de la cámara había un altar, o más bien algo que parecía un altar, pero cuya función real nadie podía determinar. Eduardo Matos Moctezuma ordenó que la cámara fuera sellada inmediatamente. Solo un equipo selecto de 5 personas tendría acceso. Él mismo, 2 arqueólogos senior, un lingüista especializado en lenguas muertas y María Estrada, la restauradora. Durante las primeras semanas, trabajaron en completo silencio, documentando cada centímetro de la cámara con fotografías y mediciones. Los glifos que cubrían las paredes no se parecían a nada que hubieran visto. El lingüista, el doctor Armando Cifuentes, pasó días intentando encontrar patrones, conexiones con sistemas de escritura conocidos. Finalmente concluyó que los glifos eran una forma híbrida, una mezcla de símbolos mayas, zapotecos y algo más. Algo que no podía identificar. Los símbolos parecían describir un evento, una llegada y una transferencia de algo que el doctor Cifuentes traducía tentativamente como luz que piensa o conocimiento viviente. Pero lo más inquietante no eran los glifos, eran los objetos. En nichos excavados en las paredes de la cámara, el equipo encontró artefactos que no deberían existir. Había discos metálicos del tamaño de un plato, compuestos de una aleación que los análisis preliminares no pudieron identificar. No era bronce, no era cobre, no era ningún metal que las culturas precolombinas hubieran trabajado. Los discos tenían grabados microscópicos en su superficie, patrones geométricos de una complejidad extraordinaria que solo podían apreciarse con lentes de aumento. Había cilindros de cristal que contenían líquidos que aún no se habían evaporado después de más de 500 años. Y había algo que parecía un libro, pero no estaba hecho de papel ni de piel. Era un material flexible, translúcido, cubierto con símbolos que brillaban tenuemente en la oscuridad. María Estrada fue asignada para intentar preservar y estudiar este último objeto. Durante semanas trabajó con él, intentando entender su composición. El material no reaccionaba a ninguna prueba conocida. No era orgánico, pero tampoco era completamente inorgánico, y los símbolos que contenía cambiaban. No constantemente, pero María juró que los patrones que fotografió una semana
no eran exactamente los mismos que fotografió la siguiente. Las reuniones del equipo se volvieron cada vez más tensas. El doctor Cifuentes insistía en que debían traer más expertos, contactar a colegas internacionales, publicar sus hallazgos. Pero Matos Moctezuma había recibido órdenes directas del director del INAH, quien a su vez respondía a presiones del gobierno federal. Los objetos de la Cámara 3 eran demasiado anómalos, generarían controversia internacional, desafiarían las narrativas establecidas sobre las capacidades tecnológicas de las civilizaciones precolombinas. Peor aún, alimentarían teorías conspirativas sobre visitas extraterrestres o civilizaciones perdidas. México no podía permitirse ese tipo de escándalo en un momento en que intentaba consolidar su patrimonio cultural ante organismos internacionales. La decisión fue clara. La Cámara 3 sería sellada nuevamente. Los objetos trasladados a una bóveda de alta seguridad en las instalaciones del INAH. Los documentos clasificados. El equipo, disuelto tras firmar acuerdos de confidencialidad que los obligaban legalmente a nunca discutir lo que habían visto. María Estrada firmó los documentos. Pero antes de hacerlo, tomó una decisión que cambiaría todo. Durante sus últimas semanas, con acceso a la Cámara 3, María comenzó a comportarse de manera extraña. Sus colegas notaron que pasaba horas adicionales después de que el resto del equipo se retiraba. Decía que necesitaba completar ciertos tratamientos de conservación que requerían condiciones específicas de temperatura y humedad durante la noche. Nadie sospechó nada. María era conocida por su profesionalismo obsesivo. Lo que no sabían era que María había comenzado a copiar todo. No solo fotografías, había hecho calcos detallados de los glifos de las paredes. Había tomado muestras microscópicas de los objetos metálicos. Había transcrito página por página el contenido del objeto translúcido que había estado estudiando. Y había descubierto algo que la había llenado de terror y de asombro a partes iguales. Los símbolos del objeto no cambiaban aleatoriamente, cambiaban en respuesta a quien los observaba. María había realizado un experimento simple pero revelador. Había pedido a cada miembro del equipo que observara el mismo símbolo durante 1 minuto, y luego había comparado las fotografías tomadas inmediatamente después. Los símbolos eran ligeramente diferentes para cada observador, como si el objeto estuviera adaptando su mensaje a quien lo leía. María documentó este descubrimiento en un cuaderno personal que mantenía escondido en su apartamento. Escribió que el objeto parecía ser algún tipo de dispositivo de enseñanza, diseñado para transmitir información de forma personalizada a cada individuo. Pero no era solo información técnica. María describió que después de pasar horas estudiando los símbolos, comenzó a experimentar sueños vívidos. Sueños en los que caminaba por Tenochtitlan, pero no la Tenochtitlan conquistada y destruida, sino una versión diferente de la ciudad. Una versión donde los templos estaban cubiertos con dispositivos similares a los de la cámara, donde los sacerdotes no solo leían el cielo, sino que interactuaban con él de formas que María no podía comprender completamente. Y en esos sueños había figuras. Figuras que no eran completamente humanas, que enseñaban a los sacerdotes cosas que ninguna civilización de la tierra debería saber. María escribió en su cuaderno: no eran dioses, eran maestros, y dejaron algo aquí, algo que esperaba ser descubierto en el momento correcto, pero nosotros lo encontramos demasiado pronto, y alguien no quiere que el mundo sepa. En junio de 1983, María fue convocada a una reunión final. Le informaron que su trabajo en el proyecto había concluido. Le agradecieron por su servicio.
Le recordaron las penalizaciones legales por violar el acuerdo de confidencialidad que había firmado, y le entregaron un cheque generoso como bonificación por su discreción. María aceptó todo con calma. Regresó a su apartamento en la colonia Roma. Durante las siguientes 2 semanas, organizó meticulosamente todo el material que había recopilado: fotografías, calcos, transcripciones, su cuaderno personal. Lo guardó todo en una caja de metal resistente al fuego. Y luego hizo algo que probablemente le salvó la vida, al menos temporalmente. No se lo entregó a nadie. No intentó publicarlo. No contactó a periodistas ni a académicos extranjeros. Simplemente lo escondió. Lo escondió tan bien que durante 42 años nadie, ni siquiera quienes la buscaban, pudo encontrarlo. El 15 de julio de 1983, María Estrada salió de su apartamento a las 7 de la mañana, como lo hacía todos los días. Su vecina, la señora Reyes, la vio subir al Volkswagen Sedan que siempre estacionaba frente al edificio. María le sonrió y le dijo que iba a desayunar con una amiga antes de ir a trabajar. Esa fue la última vez que alguien la vio. Su automóvil fue encontrado 3 días después en un estacionamiento público cerca del bosque de Chapultepec. Las llaves estaban en el contacto. Su bolso estaba en el asiento trasero, con su cartera, identificación y dinero intactos. No había señales de violencia, no había testigos. María simplemente había desaparecido. La familia reportó su ausencia inmediatamente, pero la investigación policial fue extrañamente superficial. El detective asignado al caso realizó entrevistas básicas, revisó el apartamento brevemente y concluyó que María probablemente había decidido comenzar una nueva vida en otro lugar. El caso fue archivado en menos de 2 meses. Cuando el hermano de María, Roberto Estrada, intentó presionar para una investigación más exhaustiva, fue discretamente desalentado por oficiales superiores. Le dijeron que su hermana había estado bajo estrés laboral, que había mencionado a colegas su deseo de alejarse de la ciudad, que estas cosas pasaban. Roberto no les creyó, pero tampoco tenía poder para hacer nada al respecto. Los años pasaron. La familia Estrada nunca dejó de buscar respuestas, pero la búsqueda se fue enfriando gradualmente. Roberto contrató a un investigador privado en 1985, pero el hombre no encontró nada nuevo. El proyecto Templo Mayor continuó. El museo fue inaugurado. Las ruinas se convirtieron en una atracción turística importante. La Cámara 3 nunca fue mencionada en ninguna publicación oficial. Cuando investigadores independientes preguntaban sobre rumores de descubrimientos no publicados, eran recibidos con negaciones corteses o simplemente ignorados. El doctor Armando Cifuentes, el lingüista que había trabajado con María, murió en un accidente automovilístico en 1987. Los 2 arqueólogos senior del equipo se retiraron en los años 90 y fallecieron antes de 2010. Eduardo Matos Moctezuma continuó su ilustre carrera, pero nunca, en ninguna de sus numerosas publicaciones y entrevistas, mencionó jamás la Cámara 3. Para el mundo académico y el público en general, los secretos bajo el Templo Mayor eran únicamente aquellos exhibidos en el museo: ofrendas rituales, esculturas magníficas, evidencia del esplendor azteca. Nada más, nada menos. Y así hubiera permanecido, de no ser por una trabajadora de construcción con un apellido familiar que le resultaba extrañamente conocido. En marzo de 2025, una empresa constructora fue contratada para renovar un edificio antiguo en la colonia Doctores, una zona del centro histórico de Ciudad de México, conocida por sus construcciones deterioradas y su historia colorida. El edificio había sido una imprenta en los años 80, luego un almacén,
y había permanecido abandonado durante la última década. Cuando los trabajadores comenzaron a demoler paredes interiores, descubrieron un espacio oculto detrás de una pared falsa en el sótano, y dentro de ese espacio una caja de metal. La trabajadora que la encontró se llamaba Ana Estrada, sobrina nieta de María. Ana había escuchado historias sobre su tía abuela durante toda su vida. La tía que había desaparecido misteriosamente cuando Ana era apenas una niña. La tía de quien la familia nunca había dejado de hablar en reuniones, siempre con ese tono de tristeza y preguntas sin respuesta. Cuando Ana vio el nombre M. Estrada, grabado discretamente en un costado de la caja metálica, su corazón se detuvo. Ana no abrió la caja en el sitio de construcción, la llevó a casa. Contactó a su padre, Roberto hijo, quien contactó inmediatamente a su abuelo, el Roberto que había buscado a María durante años. A sus 87 años, Roberto padre ya no esperaba respuestas. Pero cuando Ana le mostró la caja, lágrimas rodaron por sus mejillas. La abrieron juntos esa noche, y lo que encontraron dentro validó 42 años de sospechas. Fotografías de una cámara subterránea que nunca había sido mostrada al público. Calcos de glifos que ningún libro de historia azteca contenía. Transcripciones de símbolos que parecían cambiar entre una página y otra exactamente como María había descrito en su cuaderno. Y el cuaderno mismo, con la letra meticulosa de María, documentando día tras día sus descubrimientos, sus teorías y finalmente sus miedos. En las últimas entradas, escritas apenas días antes de su desaparición, María había dejado un mensaje claro. Si algo me ocurre es porque alguien no quiere que esta verdad sea conocida, pero la verdad debe ser preservada. Los aztecas no fueron simplemente una civilización avanzada que los españoles destruyeron. Fueron los guardianes de un conocimiento que recibieron de otros. Conocimiento que debía permanecer oculto hasta que la humanidad estuviera lista. No sé si estamos listos ahora, pero sé que tenemos derecho a saber que no estamos solos, que nunca hemos estado solos. Roberto contactó a periodistas, contactó a académicos, contactó a la oficina de Lina. Las respuestas fueron variadas, pero consistentes en su esencia. Escepticismo, solicitudes de verificar la autenticidad del material, advertencias sobre compartir información no verificada. Cuando un periodista de investigación finalmente accedió a publicar la historia, su editor la rechazó días después, alegando falta de corroboración suficiente. Cuando un académico independiente solicitó formalmente acceso a los archivos del proyecto Templo Mayor relacionados con la Cámara 3, se le informó que no existían tales archivos. Cuando Roberto amenazó con hacer pública toda la documentación de María en redes sociales, recibió una visita de 2 funcionarios del INAH, acompañados por un abogado. Le explicaron que el material que poseía podría ser considerado propiedad cultural de la nación, sujeto a confiscación. Le sugirieron que donara voluntariamente los documentos al instituto, donde serían estudiados apropiadamente y eventualmente exhibidos cuando se determinara el momento adecuado. Roberto se negó, y entonces ocurrió algo extraño. Una semana después de esa reunión, Roberto recibió un mensaje anónimo a través de una cuenta de correo electrónico desechable. El mensaje era breve. Su tía sabía demasiado, pero no sabía todo. La Cámara 3 no es la única. Hay otras, bajo el Templo Mayor, bajo la Catedral, bajo el Palacio Nacional. Una red de cámaras conectadas que los aztecas construyeron siguiendo instrucciones específicas. No para ellos, para nosotros, para cuando llegara el momento. El contenido de esas cámaras está siendo estudiado por un grupo privado que opera fuera del conocimiento público. Lo que su tía descubrió es solo una fracción. Los objetos que ella documentó han sido trasladados, pero hay copias. Hay gente que sabe.
Si quiere la verdad completa, busque al doctor Cifuentes, no el que murió en 1987, su hijo. Él tiene las respuestas que ustedes buscan. El mensaje terminaba con coordenadas geográficas que correspondían a una dirección en Cuernavaca. Roberto y Ana viajaron allí la semana siguiente. Encontraron una casa modesta en las afueras de la ciudad y encontraron a un hombre de 60 años que abrió la puerta y al ver sus rostros simplemente dijo: «Sabía que eventualmente vendrían. Pasen. Es hora de que sepan todo». El doctor Javier Cifuentes, hijo del lingüista que había trabajado con María, les explicó que su padre nunca había aceptado el silencio impuesto sobre la cámara 3, que antes de su muerte, aparentemente accidental, pero sospechosamente conveniente, había logrado hacer copias de sus transcripciones y análisis, que había confiado ese material a su hijo con una instrucción clara: esperar hasta que alguien más preguntara, esperar hasta que el secreto comenzara a emerger por sí solo, porque forzar la revelación sería peligroso. Pero cuando la revelación llegara naturalmente, entonces sería el momento de compartir todo. Javier les mostró los documentos de su padre, traducciones parciales de los glifos que confirmaban las sospechas de María. Los símbolos describían una visita, un intercambio de conocimiento y una promesa. La promesa de que cuando la humanidad alcanzara cierto nivel de desarrollo, cuando estuviera preparada para comprender, los objetos dejados en las cámaras podrían ser activados. Y entonces recibirían enseñanzas completas. Enseñanzas sobre el universo, sobre nuestra posición en él, sobre tecnologías que transformarían la civilización. Pero también advertencias sobre errores que otras civilizaciones habían cometido. Errores que los llevaron a su extinción. Javier explicó que su padre había llegado a una conclusión perturbadora en sus últimos años, que los aztecas no habían sido destruidos simplemente por la conquista española, que algo había ocurrido en las profundidades del Templo Mayor durante los últimos días antes de la caída de Tenochtitlan, que los sacerdotes principales habían realizado algún tipo de ritual o proceso con los objetos de las cámaras, y que ese proceso había, de alguna forma, sellado el conocimiento para que no pudiera ser accedido prematuramente. Los españoles destruyeron la ciudad, pero los aztecas ya habían ocultado su secreto más valioso. Lo habían programado para despertar únicamente cuando llegara el momento correcto, y el doctor Cifuentes había estado convencido de que ese momento se acercaba, que las señales estaban en los objetos mismos, que cuando fueran activados no solo revelarían conocimiento técnico, sino que establecerían contacto con quienes habían dejado los objetos allí hacía siglos o quizás milenios. Javier terminó su explicación con una pregunta: ¿están seguros de que quieren continuar con esto? Porque una vez que esta información sea pública, no habrá vuelta atrás. Cambiarán las religiones, los gobiernos, nuestra comprensión de la historia humana, y habrá quienes lucharán para evitarlo con todos los recursos a su disposición. Roberto y Ana regresaron a Ciudad de México con más preguntas que respuestas. El material de María, combinado con los documentos del doctor Cifuentes, pintaba un panorama que desafiaba todo lo establecido sobre las civilizaciones mesoamericanas. Pero no tenían pruebas físicas. Los objetos originales estaban en alguna bóveda gubernamental o quizás ya no existían. La cámara 3 permanecía sellada y oficialmente inexistente. Todo lo que tenían eran documentos, fotografías, testimonios de segunda mano. ¿Suficiente para convencer al mundo? Probablemente no. ¿Suficiente para hacer las preguntas correctas? Definitivamente sí. Decidieron publicar todo en línea, en múltiples plataformas simultáneamente, asegurándose de que el material no pudiera ser suprimido completamente. La respuesta fue inmediata y dividida. Escépticos descartaron todo como una teoría conspirativa elaborada.
creyentes lo celebraron como confirmación de lo que siempre habían sospechado. Académicos serios exigieron acceso a evidencia física antes de emitir opinión. Y el INAH emitió un comunicado oficial negando la existencia de cualquier cámara no documentada bajo el Templo Mayor y sugiriendo que el material publicado era una mezcla de documentos auténticos de María Estrada, quien efectivamente había trabajado en el proyecto, con contenido fabricado agregado posteriormente. Pero entonces comenzaron a aparecer otros testimonios. Trabajadores jubilados del proyecto que confirmaron rumores de descubrimientos no publicados. Un ex funcionario del INAH que admitió anónimamente que ciertos hallazgos habían sido clasificados por razones de seguridad nacional. Un investigador estadounidense que afirmó haber visto fotografías similares a las de María en archivos de la CIA relacionados con anomalías arqueológicas mundiales. El caso de los secretos bajo el Templo Mayor se convirtió en un fenómeno viral, discutido en podcasts, documentales independientes, foros académicos alternativos. Y mientras el debate continuaba, algo extraordinario ocurrió. En noviembre de 2025, durante trabajos de mantenimiento rutinario en el sitio arqueológico del Templo Mayor, trabajadores reportaron un sonido extraño proveniente del subsuelo. Un zumbido de baja frecuencia que no correspondía a ninguna fuente mecánica conocida. Cuando investigaron, descubrieron que el sonido provenía de la zona exacta donde, según los documentos de María, se encontraba la cámara 3. Y el zumbido estaba aumentando gradualmente en intensidad, como si algo allá abajo estuviera despertando, como si después de 500 años de silencio, los secretos bajo el Templo Mayor hubieran decidido que era hora de ser revelados. La historia de María Estrada y los secretos que descubrió permanece sin resolución definitiva. Su desaparición nunca fue explicada oficialmente. Su cuerpo nunca fue encontrado. Pero su legado, preservado en una caja de metal durante 42 años, ha abierto preguntas que no pueden ser ignoradas. ¿Qué hay realmente bajo el Templo Mayor? ¿Qué conocimiento dejaron los visitantes que los aztecas describieron en sus códices? ¿Estamos finalmente listos para recibirlo? Y la pregunta más inquietante de todas: ¿qué pasará cuando las cámaras sean abiertas y los objetos dentro sean activados? Algunos dicen que obtendremos respuestas que transformarán nuestra civilización. Otros advierten que hay conocimiento que la humanidad no está preparada para manejar. Y quizás ambos tienen razón. Quizás los secretos prohibidos bajo el Templo Mayor fueron prohibidos por una buena razón. Pero ahora que el sello está roto, ahora que la curiosidad ha sido despertada, no hay forma de volver a cerrar esa puerta. Solo podemos esperar que cuando finalmente sepamos la verdad completa, seamos lo suficientemente sabios para saber qué hacer con ella. Si esta historia te ha dejado con más preguntas que respuestas, compártela con quienes también buscan la verdad detrás de los misterios oficiales. Suscríbete a Ecos del Silencio, porque seguiremos investigando estos secretos que cambian todo lo que creíamos saber sobre nuestro pasado y tal vez sobre nuestro futuro. Porque si María Estrada tenía razón, si los documentos son auténticos, si las cámaras son reales, entonces la historia de la humanidad está a punto de ser reescrita. Y todos nosotros seremos testigos del momento en que finalmente descubramos que nunca, en ningún momento de nuestra existencia, hemos estado verdaderamente solos en este universo. La pregunta ya no es si hay secretos prohibidos bajo el Templo Mayor. La pregunta es, ¿qué haremos cuando esos secretos finalmente sean revelados?